Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. Polinca, líderes en bolsa de seguridad para el traslado de valores y documentos. 800 Noticias. Forum, supermayorista, compra más, ahorra más. Romanos Food. Bienvenidos a Conversando con Emilio. Las clases comienzan el próximo 30 de septiembre, según informó y lo confirmó el ministro de Educación, Héctor Rodríguez. ¿Cómo está la situación de ese sector? ¿Cómo está la infraestructura, los salarios de los educadores, los recientes beneficios anunciados por Héctor Rodríguez para la compra de viviendas, etcétera? Para hablar de eso y mucho más, hoy tenemos a Emanuel Picone. Él es secretario nacional de Educación del partido Un Nuevo Tiempo. Encantado, Emilio. Emanuel. Gracias. Emanuel, primero para darle contexto a nuestra conversación el día de hoy, ¿cómo describirías en términos generales la situación del sector educación en el país? Bueno, desastrosa y la narrativa que hay con respecto al sector está llena de falacias. A mí me da risa porque el ministro, quiero creerlo así, en una buena fe, ha hablado de la necesidad de formar a los educadores en materia didáctica, de cuáles son los objetivos académicos para este nuevo año escolar. Pero si un docente no puede comprar marcadores acrílicos, si un docente no puede pagar o sufragar sus gastos al liceo, cuando tú ves liceos donde no tienen pupitres, porque hace falta pupitres, donde hay pizarrones en el suelo, ¿de qué didáctica pudiéramos nosotros estar hablando? Además que, yo te lo comentaba hace rato, yo soy docente activo, el tema de las materias exoneradas es una cosa lamentable. Yo tengo estudiantes en quinto año que me dicen, profesor, yo no veo matemáticas desde sexto grado. Y yo te pregunto, ¿cómo una persona puede tener una persecución académica universitaria si no ha visto matemática, si no ha visto biología, si no ha visto química? Entonces, ¿La calidad educativa que hemos tenido ha venido mermando? Quiero comentarte que en una gestión de la Gobernación del Estado Miranda, la dirección educativa, creo que era el profesor Juan Maragall, hizo unos exámenes PISA para ver cómo estábamos nosotros a nivel internacional, y para ese momento, que Venezuela era otra, los resultados estuvimos aplazados en el área de matemática y castellano, en un momento donde Venezuela, donde el contexto socioeconómico era otro. Bueno, imagínate si nosotros realizamos esa prueba ahorita. El tema de comprensión lectora, el tema de las habilidades numéricas, bueno, salimos realmente aplazados en materia. El rezago académico del sistema educativo venezolano nos va a arrojar una sociedad en el mediano plazo terrible. Decía el profesor Tulio Hernández, a manera de metáfora, él comentaba que nosotros no vimos lo que significó el despido de los 20 profesores, de los 20.000 trabajadores de PDVSA, lo que significó para la empresa petrolera. Pues nosotros no estamos viendo qué sociedad vamos a tener con la calidad educativa que tenemos ahorita, en el mediano plazo. No digo en el futuro, en el mediano plazo. Va a ser una sociedad realmente caótica en materia de valores, en materia de profesionales, etcétera, etcétera. El tema de la migración que ha ocurrido en el país ya de hace varios años, ¿ha afectado al sector educativo? ¿Los docentes han emigrado? Claro, los docentes... En números importantes. Claro, porque la realidad te increpa. Si tú tienes, digamos, una familia que tiene que vestir, comerse y estás, digamos, en una profesión que no te está tributando lo mínimo necesario para vivir, evidentemente tú tienes que buscar otro oficio. Y lo lamentable es que estamos hablando de docentes que tenían una experiencia de 10, 15, 20 años. Los que están ingresando ahorita en el sistema educativo no son para nada los profesionales que han salido del sistema. ¿Y a qué se dedican los profesores entonces? Aparte de dar clases, tienen que hacer otras actividades. ¿Existe todavía o está planteado, tú como docente educativo, como docente activo, está planteado ese esquema mosaico de que
no vas a ir todos los días, en todos los horarios, sino que vas a ir en 2, 3 veces a la semana para poder dedicarte a otras cosas. Eso está planteado para el comienzo de clase. Bueno, debo decirte, ahora eufemísticamente las zonas educativas y los distritos escolares, que ahora se le llama Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa, se llama ahora, han girado una instrucción de obligar a los docentes a asistir los 5 días laborales. La verdad es que el salario no da, eso es una verdad. Pero ¿qué hay detrás de esta política? Lo que yo creo, lo que yo infiero, porque lo he conversado en asambleas de profesores, que hay una purga política con esto. El docente que reclama por sus derechos laborales, por sus condiciones reivindicativas, van a utilizar esta medida de presión para sacarlo del sistema, independientemente si hace falta o no hace falta ese docente en el aula de clase. Van a utilizarlo como purga, porque estamos en la necesidad de normalizar al país. Y el sector educativo, que hay que decirlo, ha sido la vanguardia de la lucha, por los derechos laborales, que ha estado 2 años en la calle, en el ministerio. Hoy quieren acallarlo de esa manera con este tipo de presión. Pero las condiciones no están dadas para que un docente asista a los 5 días de clase. ¿Cuánto gana un docente en este momento? ¿Cuáles son los rubros más importantes? ¿Tú eres dependiente de una escuela nacional o regional? Yo trabajo en una escuela nacional, en 2 escuelas de la gobernación del estado Miranda y en la alcaldía de Sucre. ¿Cuáles son los salarios? 200 bolívares, 300 bolívares, quincenal. Tú me preguntarás, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? Y entonces ¿Quién vive con eso? ¿Quién vive con eso? Y además quiero informarte, la bonificación del salario, porque hace una trampa esta bonificación del salario, no tiene ninguna incidencia en materia de prestaciones sociales, en materia de vacaciones. Un docente no puede, digamos, regresar a los 5 días. ¿Y cuáles son los ingresos adicionales? Porque 200 bolívares, algo así como $5. Es correcto. Quincenales. Obviamente que eso no alcanza para un cartón de huevos, entonces... Bueno, hay un colchón salarial, que es el bono de guerra y el tema de los estatiques, que, pues, repito, no tienen incidencia y tú lo utilizas exclusivamente para el tema de la alimentación. Entonces realmente es un drama dantesco el tema educativo venezolano. ¿Qué van a recibir los educadores ahora en diciembre como bono, como utilidades? Bueno, un mes, bueno, imagínate eso. Si tú lo juntas, ese salario no te da para nada. Imagínate si lo fraccionan. Es una burla. Es realmente una burla. Es un desinterés. Yo creo que aquí el gobierno lo que está develando es la poca importancia que le da a la educación venezolana. Otras sociedades, decía Angela Merkel, que el costo de una sociedad educada siempre va a ser más barato que el de una sociedad no educada, y creo que es nosotros lo que estamos viviendo. A este gobierno no le interesa la educación y son los docentes con su bolsillo los que están financiando el sistema educativo venezolano. Ya no es el Estado. Parece que el Estado docente del que hablaba Luis Bertrán Prieto Figueroa ya hoy no existe. Te voy a comentar esto que es de suma preocupación. Antes se hablaba de la contradicción entre lo que es una sociedad de élite y una educación pública. Luis Bertrán Prieto Figueroa establecía que la gratuidad de la enseñanza, la educación pública, permitía que cualquier ciudadano, independientemente de su condición social, color de raza, podía mejorar socialmente y escalar socialmente. Hoy en día, para la inmensa mayoría de la población, ese 80%, ese 90% que no tiene acceso a una educación privada, se le está privando el derecho, que tiene rango constitucional, se le está privando el derecho a una educación de calidad. Y eso hay que denunciarlo. Hoy en día, la inmensa mayoría de esa Venezuela profunda, de esa Venezuela pobre, no tiene derecho a la educación. Están estos colegios rurales, entonces, ¿cuál es la situación de estos colegios rurales? Porque tú estás aquí en el área metropolitana, pero ¿cuál es la situación, yo no sé, en Barlovento o en otras áreas del país en materia de la educación, en materia de la matrícula, la participación en la escuela? ¿Están los muchachos yendo
de manera numérica importante al colegio? Tú sabes que en el debate político hay mucha falacia. Falacia. Y en el municipio de Sucre, donde nos encontramos nosotros ahorita, bueno, tú puedes ver el Mariano Picón Sala. Hicieron una estructura maravillosa en el Mariano Picón Sala, pero ¿cuántos liceos tiene el municipio de Sucre? En Mariche, el Consejo de Profesores llegó a un acuerdo con los representantes para que ellos dieran una bonificación y tratar de hacer el techo, porque se le inunda el techo cuando llueve. Entonces, donde pasa la madrina, donde está ¿cómo se dice? La alfombra roja, ahí tú puedes ver, digamos, un maquillaje, pero el deterioro de la infraestructura es a nivel nacional. Entonces yo te digo, por ejemplo, en esa Venezuela profunda, que no va nadie, que no están los medios de comunicación, ¿cómo crees tú que puede estar una escuela? En terribles condiciones. La participación, la matrícula, el estudiantado, ¿esa matrícula ha aumentado, ha disminuido? No, claramente ha disminuido. Además te comento que la situación económica venezolana ha obligado que muchos adolescentes salgan al campo laboral y están ingresando en educación de adultos o para sistemas dominicales. Dominicales, pero están fuera del sistema regular. Y yo digo esto, no solamente los docentes, Emilio, no van a poder asistir a las clases, los propios estudiantes. Un estudiante, por ejemplo, que no esté bien alimentado, ¿cómo va a soportar una jornada de 8 horas, 10 horas en un salón de clase? O sea que no solamente el docente, es que no están dadas las condiciones para regresar a los 5 días de clase. Ahora fíjate, el ministro de Educación, recién ministro de Educación nombrado Héctor Rodríguez, exgobernador del estado Miranda, planteó una serie de beneficios que venían para los docentes, préstamos para vivienda, mejores salarios, en fin, una serie de beneficios. ¿Qué opinión te merece esa declaratoria del ministro? Él viene de ser, como tú bien dices, gobernador del estado Miranda. Bueno, un reflejo, ¿cómo están los docentes del estado Miranda en su gestión gubernamental? ¿Cómo están? Mal, en pésimas condiciones. Ese espejo que fue la gobernación de Miranda, porque Miranda está ausente de gobierno, hay que decirlo, pues yo no vi gestión gubernamental en todo el estado Miranda. Bueno, los docentes del estado Miranda tienes que verlo, el mismo salario paupérrimo, la infraestructura por el suelo. Bueno, ese mismo docente que fracasó en el estado Miranda ahora es el responsable del Ministerio de Educación cuando tiene una gestión anterior que hizo una gran consulta sobre el tema de la calidad educativa y bueno, fue polvo cósmico porque después de esa consulta no se hizo absolutamente nada en materia de política. Hoy anuncia una serie de beneficios y creo que los venezolanos ya estamos acostumbrados a este tipo de narrativas grandilocuentes de gran fanfarria cuando inician una gestión y tienes que ver el desarrollo de esa gestión cuando cumplen, si acaso, el 5% de lo que prometen. Yo soy un pesimista consumado porque la realidad me ha obligado a eso. Yo no creo que los docentes venezolanos, bajo este sistema, porque ¿cuál es el nudo crítico de la educación ahorita? Que lo estamos hablando hace media hora. Bueno, el tema económico. Financiar un sistema educativo es una prioridad para el Estado venezolano. Y no ha hablado si le vamos a aumentar del Producto Interno Bruto, porque hay una suerte de oscurantismo con el tema de la renta pública. No se ha dicho nada de qué se le va a aumentar a los salarios, a cuánto se va a invertir en materia educativa. Lo que ha habido es pura fanfarria discursiva y de verdad que no nos empatamos con eso. Vamos a ir al corte de publicidad, Emanuel. Cuando regresemos, yo estaba leyendo un artículo de opinión de Dixon Verdú, docente de Barlovento, que decía, bueno, así, préstamos, ¿y con qué dinero vamos a pagar esos préstamos? Ah, bueno, además. Bueno, entonces, vamos a analizar eso, vamos a analizar el papel del IPASME, Instituto de Previsión de Asistencia Social del Ministerio de Educación. ¿Existe? ¿Qué está pasando? Pero vamos a ir primero al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio. Ya regresamos.
A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio a propósito de que inician las clases el próximo 30 de septiembre, como lo anunció el ministro de Educación. Y bueno, estamos haciendo un análisis con Emanuel Picone, el secretario nacional de Educación del Partido Un Nuevo Tiempo, sobre todo el sistema educativo. Y te decía, Emanuel, que estaba leyendo un artículo de opinión de Dixon Verdú, él es docente en la zona de Barlovento, y en ese artículo él hablaba de que estos beneficios pues los criticaba porque decía, bueno, un préstamo para adquirir viviendas, ¿y con qué dinero vamos a pagar esos préstamos? O sea, tú lo decías, recibiendo 200 bolívares, $5 quincenales, bueno, ¿cómo puedes tú afrontar un crédito? ¿Qué hace falta en realidad para que el docente pueda tener beneficios que realmente pueda utilizar? Bueno, detrás de eso hay claramente una política populista. Es difícil no indignarse. Eso es una forma de control social, eso es la bolsa del CLA. Lo ideal es que una persona con su salario, con su trabajo, pueda devengar y hacer uso de ese salario y comprar las cosas. Eso es un tema de propaganda política, además, como tú dices, de probabilidad incierta, porque los docentes no tienen capacidad de costear esos préstamos. Yo dudo que se den y dudo que los beneficios. Bueno, lo otro porque es control social. ¿Quiénes crees tú que pueden ser beneficiarios si sabemos el sectarismo político que caracteriza el gobierno? ¿Quiénes crees tú que van a ser los beneficiarios de esta política? Aquellos que de alguna manera están dentro del partido oficialista o pertenecen a esa estructura. Aquellas personas que son disidentes, que muestran a voz populi su disconformidad política, seguramente no estarán en el radar de esta política de beneficio. El IPASME, te preguntaba, el Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación, ¿funciona? ¿Está activo? Bueno, está activo. La pregunta es, ¿ese instituto realmente puede soportar la demanda de necesidades de todo el magisterio? Estamos hablando de casi 400.000 docentes a nivel del país. ¿Puede este instituto de prevención social dar respuesta a esta base magisterial? Por cierto que ahí estaba leyendo la misión, estaba explorando un poco ahí en la plataforma del IPASME, dice, la misión es promover y desarrollar un sistema de seguridad social integral y eficaz, orientado al mejoramiento permanente de la calidad de vida de los profesores, maestros y personal administrativo del Ministerio de Educación y de otros organismos afiliados al IPASME. ¿Se está cumpliendo esa misión? Bueno, nada, suena bonito, ¿no? Suena bonito, pero es eso, ¿no? Una narrativa en el aire y otra realidad, una cosa totalmente esquizofrénica. Tú ves la narrativa oficialista que te habla de un país, pero tú le preguntas al ciudadano de a pie cómo está viviendo ese país y hay una distancia enorme entre lo que se dice y lo que se vive y lo que se palpa. Hay muchos educadores, hay que decirlo, no tienen vivienda. Después de 20, 30 años de servicio no tienen vivienda. Su calidad de sobrevivencia es mínima. Estamos hablando de un magisterio de neveras vacías, de dificultades económicas cada quincena. Entonces no sé de qué misión pueden hablar esto, porque es terrible. Y fíjate, ¿qué propuestas tiene Un Nuevo Tiempo para esto? Ya me has planteado durante todo el programa la situación de todo el sector educativo en materia de infraestructura, el profesorado, el alumnado. ¿Y qué plantea? ¿Cuáles son las soluciones para enrumbar esto, para que tengamos una calidad, como tú dices, como la que teníamos? ¿Qué es necesario? Nosotros venimos de un congreso ideológico
donde evaluamos varios sectores de la sociedad. Uno de ellos fue el tema educativo, y creo que una gran aspiración de los venezolanos indudablemente sería no soñar con una educación de futuro, porque hoy en día, te decía anteriormente, que el Quo Vadis de la sociedad del conocimiento apunta a la robótica, a la nanotecnología, a la inteligencia artificial, y nosotros tenemos un currículo que mira hacia el siglo XIX, manos a la siembra. Mientras el mundo se dirige hacia otro lado, la educación venezolana mira, y hemos convertido la escuela, disculpa esta interrupción así, hemos convertido la escuela en un centro de propaganda política. No hay un currículo de carácter pedagógico que tenga como misión ese retorno que significa la educación para una sociedad. No hay ese retorno. Y bueno, nosotros aspiramos indudablemente a una educación despolarizada, una despolitizada, de pensamiento plural, alternativo, no de pensamiento único. No es una escuela vista para dogmatizar a las nuevas generaciones y hacer propaganda en favor de la autocracia, del populismo. No, es una escuela mirando hacia el futuro, que le dé respuesta a las necesidades y demandas de esa sociedad. Esa es la aspiración, incluso en la universidad también. Y finalmente, la inteligencia artificial, que es parte de nuestro día a día. Ya la inteligencia artificial no es el futuro, ya diría yo que es el presente. Ha sido incorporada, va a ser incorporada en el sistema educativo nacional, regional. ¿Tienen los estudiantes acceso a este tipo de herramientas? ¿Cómo se ve el presente y el futuro con el tema de la inteligencia artificial? Cuando uno hace una maestría, sobre todo en ciencias de la educación, hay una materia que se llama las TICs, que es la incorporación de las tecnologías en la didáctica. Pero, voy y te repito, tú lo ves, pero ¿cómo es la conexión inalámbrica en Venezuela? ¿Cómo es la conexión existe la conexión aquí para el municipio de Sucre, para las grandes barriadas, hay conexión, hay internet para incorporar inteligencia artificial? Me acuerdo que en gestiones municipales, además con una gran vanguardia en ese momento, se colocaba en cada liceo centros de computación para que los estudiantes incorporaran en su proceso de aprendizaje esta nueva tecnología. Yo quiero que tú hoy me digas en cuál liceo del estado Miranda y del municipio Sucre hay ahorita un liceo con centros de computación. No existen. ¿Cómo podemos nosotros hablar de inteligencia, de robótica en los liceos públicos si la situación del internet es débil? O sea, que tenemos un atraso en internet, en sistemas de computación, por supuesto en la inteligencia artificial, mucho por avanzar. Bueno, esto debe ser una preocupación de primer orden de toda la sociedad. Yo quisiera que en el discurso político se incorporara la preocupación por el tema educativo, porque el rezago académico que tienen ahorita los venezolanos, no digo a nivel mundial, hablo incluso a nivel latinoamericano, es grave comparado con países vecinos. Bueno, muchísimas gracias, Luis Emilio. Gracias, Emanuel. Bueno, y con esas palabras, preocupado pues por toda la situación que está planteando Emanuel en nuestro sistema educativo, porque definitivamente que la educación de nuestros jóvenes, de nuestros niños, es algo que nos forma para el futuro, es el futuro del país. Ojalá que... Un derecho innegado. Ojalá que logremos pues en el futuro avanzar en los beneficios que necesitan los profesores, en los beneficios que necesitan los alumnos para tener esa educación de calidad, esa educación de nivel que todos necesitamos para tener un mejor país. Será entonces hasta otra oportunidad que estaremos conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. Polinca, líderes en bolsa de seguridad para el traslado de valores y documentos. 800 Noticias. Forum, supermayorista. Compra más, ahorra más. Romanos Food,